él pone la grabadora, él se desaparece. Ahora ya no lo vemos. Ahí está, Broadway. ¿Puede ver el PowerPoint? No, todavía no. ¿No? Ninguno de los dos, no. ¿Por qué no? Porque está en negro, no sé. El PowerPoint es en Honduras. Sí. Está en Honduras, sí. Pero nosotros estamos en Guatemala. Está en cyberspace. Sí. We might have to use the slides, Byron, if I can't get it. Oh, here it comes. Quizás sí. ¿Ya está? No, todavía no. ¿No? No, no. Lo siento. Okay, let's turn the projector on. Do what? We'll have to turn the projector on. Okay. Enseña ahí, por favor. Sí, hay que quitar la tapadera. Porque no está funcionando. The only problem is I don't have your PowerPoint presentation for this, do I? You translated it for me and sent it to me last night or this morning. Which one was it? In the leadership of the church. Oh, yes, I do have it. You're right, I do. Sorry. Or was it Hiawatha Jones that did it? No, I did it. I forgot. Se puede escribir, se puede. Let me pull it up. El liderazgo del pueblo de Dios. En la Biblia, en mi estudio, pienso que liderazgo tiene dos formas. En líderes espirituales verdaderos. Una forma es instrucción de la palabra. Líderes verdaderos enseña a la gente de Dios la palabra de Dios. Liderazgo es instrucción en una manera. Pero el otro manera de liderazgo es ejemplo. Instrucción y ejemplo. Hay los dos vías. Los líderes tienen un impacto en Dios. Líderes no tienen autoridad personal. Líderes tienen la palabra de Dios y el ejemplo de sus vidas. Esta clase es como los otros, una vista del liderazgo en el Antiguo y el tiempo entre de los testamentos, en el Nuevo Testamento y después en el tiempo de los primeros padres de la iglesia en los primeros 4 siglos. Esta es una vista de liderazgo historical y biblical. En Éxodo capítulo 18, Moisés tenía un problema con la gente de Dios, con Israel. Después de los israelitas salieron de Egipto. Mira Éxodo capítulo 18, versículos 13 y 14.
13 y 14. Por favor, hermano Abner. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés de la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Ok. Y continúa, por favor. Versículo 21. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño, así aliviarán la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Ok. Si es, En este pasaje hay unos principales de liderazgo. Un varón, un persona, no puede hacer el liderazgo de la gente de Dios solo. Necesitamos ayuda de otros. Y Dios en su palabra enséñanos que hay varias clases de líderes y todos necesitan ayudar los otros. Mira particularmente los característicos en versículo 21. Él dice: varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Estos son muy similares a las calificaciones de ancianos y diáconos en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Muy similar a pasajes como Hechos 6, primero de Timoteo 6, o Tito capítulo 1. La misma clase de hombres en toda la Biblia hay aceptable a Dios como líderes de su pueblo. Hay varias clases de líderes, pero líderes son hombres de Dios, ¿verdad? Hombres de Dios verdadero. Estas personas en unos pasajes de las Escrituras están llamados ancianos de Israel, o en este pasaje en Éxodos él dice que en let's see here, versículo 21 dice: jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Jefes es traducción en la Biblia español. Líderes en la Biblia inglés, líderes. Pero en cada tiempo la gente de Dios necesita líderes, ¿verdad? En Éxodo capítulo 24, cuando Dios hacía el pacto con la gente de Israel cerca de la montaña Sinai, cuando Moisés leyó la ley de Dios para la gente, y la gente respondió: sí, vamos a obedecer todo. En versículo 9 y 10 y 11
recuerdes en vuestra lección en martes, estudiábamos concerniente las comidas espirituales, los comidas de pactos, y la comida de pacto entre Dios y los ancianos de Israel en versículo 11. Lee este pasaje otra vez para nosotros, hermano Wilder, por favor. Muy bien. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, 10. Versículo 10. Y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un esbaldosado de zafiro, semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios, y comieron y bebieron. Ok, mira en versículo 9, las 70 se llamaron los ancianos de Israel, y en versículo 11, los príncipes de los hijos de Israel. De los ancianos hay los mismos que los príncipes. Now, en inglés y quizá en español, anciano tiene el significado de un viejo, un hombre más viejo con los otros. Pero en el Antiguo Testamento, un anciano quizá es un hombre de varios años, más joven o más anciano. La palabra anciano en el Antiguo Testamento significa un líder de la gente. Of various ages, how do you say that? De varias edades. De Líderes varias de diferentes edades. Líderes de diferentes edades. edades, Ajá. spelled E-D-A-D-E-S. Ajá. E-D-A-D-E-S. Ajá. Varias edades, sí. Muchas veces en la iglesia hoy pensamos que anciano significa un muy viejo hombre, pero no es el significado de la palabra en el Antiguo Testamento. Es simplemente un príncipe, un líder del pueblo de Dios. En este pasaje hay 70 de los ancianos de Israel. Now, en Número, capítulo 27, Moisés estaba pensando concerniente su muerte en la montaña de Nebo, y él sabía que necesitó un otro líder por la Líder. gente de Dios. Líder Leader. Same as leader, except the Spanish accent. Líder. para la gente de Dios. Y en este pasaje, Moisés estaba hablando con Dios. Lee para nosotros, por favor, hermano Edra. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo: Ponga Jehová Dios de los espíritus de toda carne un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como ovejas sin pastor. Ok, a la palabra pastor era una palabra con aplicación a líderes en el Antiguo y el Nuevo también. Moisés era un pastor de la congregación porque es como un pastor de ovejas de Dios. La gente de Dios eran las ovejas de Dios, las bodegas de Dios, y Moisés eran el pastor de la gente. Pastores cuiden
pastores visitan, pastores they take care of. Sí, cuidan de las ovejas. Cuidan de las ovejas. Esta idea es en el Antiguo y en el Nuevo también, como una aplicación a líderes. En Ezequiel capítulo 34, todos los líderes de Israel son llamados pastores de Israel, pero más tarde estudiaremos este pasaje en Ezequiel capítulo 34. Okay, so Moisés describe a Jehová su necesidad para librar de la gente. Continúa en versículo 18, por favor, Francisco. 18 de Ezequiel. No, estamos aquí en números. Solo lea ahí. Y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Ok, este es un ejemplo de ordenación en el Antiguo Testamento. Ordenación público de un líder de la gente de Dios. En este pasaje, la Escritura describe a Josué, hijo de Nun, un varón en el cual hay espíritu. Subrayan esta frase en su Biblia. Un varón en el cual hay espíritu. Y comparé esta frase, varón en el cual hay espíritu, comparé esta frase a la pasaje o el pasaje. ¿Es el pasaje? El pasaje. El pasaje en Éxodo 18, aquí en versículo 21, cuando la Escritura dice: varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Compare esto con el frase consonante Josué. Varón en el cual hay espíritu. Más tarde en nuestra clase estudiaremos Hechos capítulo 6, concerniente los diáconos de la iglesia en Jerusalén. En la Escritura dice la misma cosa concerniente los diáconos, hombres en el cual hay espíritu. Este significa un hombre con los frutos del espíritu, con las características de Dios, de justicia en su vida. Un varón en el cual hay espíritu. Y mira otra vez en versículo 18, Dios mandó a Moisés: pondrás tu mano sobre él. Now, pondrás tu mano es la forma de ordenación en la Biblia. Cuando un hombre ponga sus manos sobre de otro hombre y ora para él las bendiciones de Dios en su obra, en su ministerio, este es ordenación a un ministerio particular. Hay varios ministerios en el reino de Dios, en el Antiguo y en el Nuevo. Pero
cuando un hombre comenzó su ministerio, muchas veces era una ordenación pública de los líderes de la gente de Dios para el nuevo líder de la gente de Dios. How do you translate cargo aquí? Charge. Okay. A charge is when you challenge the person to do a particular work. When you give them a certain work. I'm asking you to translate. Oh, sorry. Un cargo es cuando uno desafía a una persona a encargarse o a hacer cierta obra. Y en la acción de ordenación estamos pondrando la dignidad de los líderes sobre el líder nuevo, ¿sí? Dignidad es respeto. Respeto. Sí. ¿Ok? La congregación respeta a nuestros líderes, y cuando los líderes pongan sus manos en el nuevo, ellos dan respeto en los ojos de la congregación en el nuevo. Ok, continúa aquí en números 27, 22. Por favor, let's go back up to Abner, por favor. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y toda la congregación. 23. Y puso sobre él sus manos y le dijo el cargo, como Jehová había mandado por mandato de Moisés. Ok, mira, subrayen el frase, y puso sobre él sus manos. Sí, este es la acción de ordenación con un cargo para el ministerio particular. Ordenación es a beginning. How do you say a beginning? Es un principio o un inicio. Sí, un principio de un ministerio de liderazgo. Un principio público en los ojos de toda la congregación. No, hay varias clases de ordenación por varios líderes, pero en toda la Biblia, ordenación es usando las manos uno al otro. Translate for me, Byron. There are different purposes in the Bible for laying on of hands. Hay diferentes propósitos en la Biblia con la imposición de manos. It was a way of transmitting certain spiritual gifts. Era una forma de transmitir ciertos dones espirituales. It was an action done during praying for someone. Era una acción que se realizaba cuando oraban por alguien. And it was also a manner of ordaining someone to a ministry or appointing someone to a ministry. Y también era una forma de ordenar a una persona en el ministerio o asignarla al ministerio. In the New Testament, en el Nuevo Testamento, la palabra griega para ordenación significa usando las manos en una persona. Es incluido en la palabra griega.
La palabra es kairopotuntes. Kairo significa manos. Potuntes es ponga los manos. Okay, so in front of the entire congregation, Moses publicly ordains Joshua to be his replacement. Entonces, enfrente de toda la congregación, Moisés públicamente ordenó a Josué para ser su sustitución, su sucesor. They wanted to know what the Greek word was again. Cairo es C-H-A-I-R-O. C-H-A-I-R-O. Esta parte significa manos. Manos. El segundo parte de la palabra es potuntes. P-O-T-U-N-T-I-S. Potuntes. Esta parte de la palabra significa ponga. Poner manos sobre un hombre. Cairo potuntes. Él puede ver. Todavía, hermano. Sí, hermano. Hermano, Sí, tengo una pregunta. sí. Hoy en día, cuando una congregación carece de ancianos, pero se necesita líderes dentro de una congregación, ¿aún se practica la imposición de manos? Traduzca para mí, vaya. Whenever a congregation lacks elders, but still needs some type of leadership, do you still impose hands? Es una difícil pregunta. Unos veces en la Biblia, evangelistas eran ordenados, como primero de Timoteo capítulo 4 versículo 14, pero el evangelista Timoteo era ordenado por ancianos de Efesios. Otras veces en las escrituras, ancianos eran ordenados por evangelistas, como primero de Timoteo capítulo 5 versículo 22. Y otras veces apóstoles en Jerusalén, en Hechos capítulo 6 versículo 6, ordenaban diáconos en frente de la congregación. So, varias personas ordenaban varios individuales en el Nuevo Testamento, pero necesito pensar un poquito más concerniente tu pregunta. In other words, I'll have to think about that. En otras palabras, déjenme pensarlo un poco. I was just given some of the scriptures that might come to bear in answering the question. Solo estaba dando algunos pasajes que tal vez tengan relación con la respuesta. Es una muy bien pregunta. En el evento cuando no hay ancianos en una congregación, en Hechos capítulo 14 versículo 22, los evangelistas ordenaban a los ancianos, Pablo y Silas, how do you say it? Silas es correcto. Silas, or no, yeah, that's right. No, it was Paul and Barnabas, wasn't it?
Well, it depends on what passage you have in mind. Acts 14:22 es Pablo y Barnabé. Sí, es Bernabé ahí. Pablo y Bernabé. Pero we're going to get to those passages a little bit later in our study. Pero vamos Okay. a considerar esos pasajes en un poco de tiempo. Okay, so ordenación es cuando un hombre poner sus manos en otro hombre por un propósito a ordenar a un ministerio para la gente de Dios. Now, pastores de Israel incluyeron diferentes clases de hombres. Líderes de Israel, no hay todos los mismos. Por ejemplo, profetas, hay una clase de líderes o pastores de Israel. Profetas como Samuel, Isaías, Elías, Jeremías, Ezequiel y muchos otros profetas en el antiguo. Dios consideraba a los hombres pastores de Israel, profetas. Los sacerdotes de Israel eran pastores de Israel. Sacerdotes como Aarón y sus hijos Nadab, Abihu, Eleazar, Itamar y sus hijos después son pastores de Israel. Y también los reyes de Israel, de Saúl, David, Salomón, los otros después reyes son pastores de Israel. Por ejemplo, mira a Deuteronomio capítulo 17. Un momento. Deuteronomio capítulo 17. Este pasaje es concerniente el rey futuro de Israel. El rey era considerada por Dios un líder secular, pero un líder espiritual también. Deuteronomio 16. Porque la ley de Israel es la ley de la gente y la ley de Dios también, ¿verdad? Solamente una ley. Mira en Deuteronomio 17, comenzando con versículo 14, por favor. Y lee para nosotros, hermano Edras, por favor. 17:14 y después 17:14. Y cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Continúa, por favor. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrá rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, el original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá con él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras
estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Alright, el rey necesitaba cuidar concerniente su ejemplo a la gente. Él necesitaba estudiar la ley cada día, porque él necesita pensar correctamente concerniente a todas las cosas que son correctos y malos por la gente de Dios. So, el rey era un líder espiritual y natural también en Israel. So, el rey hay uno de los pastores de Israel, profetas, sacerdotes, reyes y también ancianos de los tribus o las ciudades locales en el antiguo. Por ejemplo, en el libro de Ruth, el libro de Ruth, la Biblia habla concerniente los ancianos de la ciudad, y en otros pasajes en el Antiguo la Biblia dice concerniente los ancianos de varios tribus de Israel. Ancianos simplemente significa un líder, el líder. No está en referencia a edad, es una referencia a respeto y liderazgo. Ya, los ancianos no eran muy jóvenes, pero hay de varias edades. Los pastores de Israel. Now, considera un momento unos pasajes en el libro de Jeremías. Un momento. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 5. Jeremías estaba predicando de los líderes de Israel, los pastores de Israel. Lee para nosotros Jeremías 5, 30 y 31, por favor. Hebras. Jeremías 5, 30 y 31. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Ok, son los profetas y los sacerdotes. Son dos clases de líderes entre de la gente de Dios. Mira capítulo 6, versículo 13. Capítulo 6, versículo 13 y 14, por favor, Edras. 13 y 14, dice: porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Ok, no comparé versículo 13 con Éxodo capítulo 18, versículo 21. Éxodo 8, 21 y Jeremías 6, 13. Mira en Éxodo 18, 21, varones de verdad que aborrezcan la avaricia
Y en este pasaje, avaricia otra vez en Jeremías 6, versículo 13, ¿verdad? Los profetas y sacerdotes. Ajá. Hay muchos lugares en el libro de Jeremías cuando Jeremías predicó contra de los líderes de Israel, porque los líderes de Israel y Judá no estaban andando en las leyes de Dios, no tenían un ejemplo bueno en frente de la gente de Dios. No hay buen pastores para la gente de Israel. Similarmente, Jeremías capítulo 8, versículo 10, 11 y 12, por favor. 10, 11 y 12. Hermano Francisco, Jeremías 8, 10 al 12, por favor. Por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con libertad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán, por tanto, entre los que caigan, cuando los castiguen, caerán, dice Jehová. Josué es un ejemplo de un buen líder, pero estos líderes son malos líderes. Todos son pastores. ¿Qué tiempo para 10 minutos? En otros, well, we started late. Do you want to get back on schedule? It doesn't matter how much more time do we have. We can keep going. Okay, because we usually cut out at 10 till 3. Okay, ¿qué hora es ahora? It's 20 till 3. Okay, muy bien, muy bien. Okay, so recuerde que hay varios clases de pastores en Israel. Now, en Ezequiel capítulo 34, este es en inglés, porque no traduzca este pasaje. But it'll be done in 2 seconds. That's okay, I can just go and we'll look it up in the Bible. I have a Bible program. I'll just pay. Oh, okay, okay. Yo puedo leerlo. Está bien. No. This is Ephesians 4:11 through 13. No, Ezequiel, Oh, no wonders. el profeta Ezequiel 34, 1 y 2. Es en el antiguo, señor padre. Sí, pero no tiene referencia. It didn't have a reference there, so I didn't notice it. ¿Alguien lea Ezequiel 34? Yeah, you want one of them to read it? 1 to 2? Sí. Ezequiel 34, de 1 al 2, sí. Dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Ay de los pastores de Israel, que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Ok, muy bien. Now, en la iglesia hoy tenemos temor. Tenemos temor a usar pastor
por unas personas, pero mira en los pasajes del Antiguo, pastores, hay diferentes clases de líderes. Y no solamente una clase de líder, hay pastores. Pastores hay más que una clase de líder. Pienso que dice en el Nuevo Testamento, pastor muchas veces es una referencia a ancianos de la iglesia. Pero some of the jobs of shepherds are also done by others. Pero algunas de las tareas de los pastores también se realizan o se hacen por otros lo hacen. Evangelists and deacons are also involved in taking care of sheep. Evangelistas y diáconos también están involucrados en el cuidado de las ovejas. So en este pasaje los pastores de Israel, incluida profetas, sacerdotes, quizá los reyes, los maestros de la gente de Israel, los líderes locales de Israel, los pastores generalmente de la gente de Israel. Now mira, más tarde en este pasaje, well, no, I didn't want Ephesians 4 yet. Excuse me? No, I'm talking to myself. Okay. Hermano, los jueces entran como líder. Pregúntale, él, solo porque no lo ve, pero él es maestro. Hermano, Sí, los jueces también podían llamárseles pastores, ya que claro, claro. Sí. Los jueces, particularmente como Samuel, en el libro de Samuel, un hombre de Dios es un pastor de Israel, certamente. Los otros jueces, unas veces en el libro de jueces, hay mal pastores de la gente, pero pastores certamente. Muy bien, jueces. Add jueces to your list. They should be on there. Sí, dice, sí, debe, ponga jueces en la lista de personas incluidas, pastores, deben estar ahí. Mira en sus Biblias también Ezequiel capítulo 34, versículo 10. 34, versículos 9 y 10. Lee para nosotros, Abner, por favor. No está ahí, no en Biblia. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. Y los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Ok. So, él dice, demandaré mis ovejas de su mano y les haré dejar de apacentar las ovejas. So, los pastores en las varias formas tienen responsabilidad para la gente de Dios en los ojos de Dios. Es una muy grande responsabilidad a ser un líder de la gente de Dios. Tú eres, ustedes son evangelistas y ustedes son líderes entre de la gente de Dios y tienen responsabilidad and accountability. What's the word accountability? It's the same word in Spanish. Okay. We will give an account of ourselves for our leadership. Oh, es diferente. Nos vamos a dar cuentas nosotros por nuestro liderazgo. Okay. Entregar cuentas. So, unos veces
Dios trabaja entre de pastores y otras veces Dios trabaja contra de pastores. Si los pastores son andando en la luz de la ley de Dios con los pastores, los pastores son andando en el tinieblas y no obedeciendo los mandamientos de Dios, Dios es contra de los pastores. God is no respecter of persons. Dios no hace excepción de personas. Okay, let me think here just a minute. ¿Tienen preguntas concerniente los líderes de la gente de Dios en el Antiguo Testamento? Hermano, no puedo ver solamente su mano. Es que no lo veo. Cámara. It's not working for some reason. Hermano, escucha. Por ejemplo, hemos visto ejemplos de los profetas, sacerdotes, jueces. El liderazgo que se hizo o se efectuó antes de Moisés. ¿Puede darnos un ejemplo? Job, Abraham, cómo ellos ejercían el liderazgo no solo con la familia, sino en su pueblo directamente. I think I got most of it, but help me out a little bit. He wants to know if we see these examples of the times of Moses, but can we go to Job and also Abraham to see how they exercised leadership in their home or in their lives? Sí, sí, claro, pero los líderes en esta lección hay líderes formal, líderes públicos entre de toda la congregación de la gente de Dios. De cierto, padres en la familia son líderes de su familia, pero esta lección es más concerniente los líderes formales, la gente de Dios. O sea, en otras palabras, hermano, lo que estamos viendo es el liderazgo que puede estar frente a un pueblo de Dios, una iglesia. Okay, help me out, Byron. So in other words, we're looking at a leadership that can be in front of the people of God. Sí, como Santiago 3:1, where it says, "Do not be many of you teachers." Que no se hagan muchos maestros. Santiago 3.1. Sí. No muchos sean maestros. En Santiago 3:1. And todos la gente de Dios puede enseñar, pero los maestros de la gente, hay los maestros especiales recognized by the entire congregation as the teachers. Reconocidos por la congregación entera como maestros. Estos son hombres como ancianos y evangelistas. Evangelistas, gracias. De nada. Ok, quizá 10 minutos. Está bien. Gracias. 10 minutos.